Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buena tarde. ¿Cómo estáis? Bien. Nos alegramos. Un saludo muy cariñoso y muchas gracias por vuestra presencia. Este año sí, el Centro Aragonés y sus grupos folclóricos queremos alegraros el día con una tarde de jotas. Después de tantas vicisitudes como hemos pasado últimamente, por fin podemos volver a juntarnos y celebrar el Festival del Pilar de 2021. Como desafortunadamente hemos podido comprobar, todo aquello que disfrutamos asiduamente es algo que damos por hecho y no valoramos en su justa medida. Es cuando nos falta, cuando más lo apreciamos. Os invito a todos a disfrutar juntos hoy que podemos. Os comunico una noticia interesante. El Gobierno de Aragón está promoviendo que la jota sea declarada Bien Cultural Inmaterial de la UNESCO. Propuesta a la que por descontado nos unimos, apoyamos y aplaudimos. Como siempre en esta fiesta, tenemos un recuerdo muy especial para todos los que nos han dejado y todos aquellos que les hubiera gustado poder estar con nosotros y por unas u otras razones no puede ser. Y ahora ya, centrándonos en el festival, vamos a poner todo nuestro empeño en ofreceros una recopilación de lo mejor de nuestro folclore, para alegraros y tocar esa fibra sentimental que tanto vibra cuando recordamos Aragón y sus gentes. Me comentaba una amiga, que no es aragonesa, que cuando oye algunas jotas se le mueve algo en el interior y los pelos se le erizan. Es ahí donde queremos llegar con nuestro festival. Por nuestra parte, hemos puesto mucha ilusión y trabajo, y nos gustaría que todo saliera redondo. Pero han sido muchos los días que no hemos podido ensayar, y puede que se nos cuele algún gazapo. Aún así, estamos seguros que nos lo sabréis perdonar y premiar con vuestros aplausos. Nos sirve de guión para este festival la historia de Vicente, un peregrino que recorre las 3 provincias aragonesas, y los sentimientos que le evocan sus tierras y sus gentes. Iremos desgranando poco a poco piezas representativas de Huesca, Teruel y Zaragoza. Que lo disfrutéis. ¡Viva el Centro Aragonés! ¡Viva Aragón! ¡Viva la Virgen del Pilar! Ay, chica, ¿qué quieres que haga yo? María, me aburro. Coge un libro y lee un rato. No. Canta, baila, haz algo, no sé. No. Juega con tus muñecas. Eso, que tienes 1000. Ya he jugado antes, estoy súper aburrida. Ay, de verdad, qué pesada. Hablar entre vosotras, no sé. ¿Qué está pasando aquí? ¿En un momento estabais ganando bien? Esta chica, que es una pesada. Es que no sabe hacer nada sola. Andad, chicas, ¿pero por qué no jugáis? Es que mamá, estoy súper aburrida. Hombre, pues mira, tu hermana leyendo, tu otra hermana leyendo, ¿y vosotras? Clara cantando. ¿Y tú? ¿Me puedes contar la historia del abuelo Vicente, por favor, mamá? Sí, cuéntala. Pero si hace, bueno, os la he contado 1000 veces ya. Otra vez. Que es súper bonita, ¿eh, mamá? Venga, poneros para aquí, vamos. Vamos a ver. ¿Os acordáis que empezaba? Cuentan que un peregrino Cuentan que un peregrino en su caminar rumbo hacia el Pirineo
fonda y cobijo en una ciudad la cual no conocía y el alma le iba a robar. Y al adentrarse ella recorriendo sus callejas le cautivó por ser bella, acogedora y serena. Preguntó a un viejo sabio por el nombre de la villa, que le contestó cantando al son de esta melodía. Esta es la ciudad de Huesca, flor de Aragón, pórtico del Pirineo, San Lorenzo es su patrón. Y cuando vayas por el mundo podrás contar que un día estuviste en Huesca y jamás la olvidarás. Guiado por sus pasos, el padre que fue a ver los claustros de San Pedro y la catedral después, y allí encontró una fuente y allí a ver vio en el agua el reflejo del rostro de una mujer. Guapamente conmigo le suplico a la moceta, escucha bien peregrino, contestó la moreneta, yo no me quiero marchar, esta es mi ciudad querida, ahora lo comprenderás si escuchas la melodía. Esta es la ciudad de Huesca, flor de Aragón, pórtico del Pirineo, San Lorenzo es su patrón. Y cuando vayas por el mundo podrás contar que un día estuviste en Huesca y jamás la olvidarás, y jamás la olvidarás, y jamás la olvidarás. Niebla, viento y sol, y donde hay agua hay huerta. Al norte, los Pirineos, al sur, la tierra callada. Pasa el Ebro por el centro, con su soledad a la espalda. Hacia el oeste, el Moncayo, como un dios que ya no ampara. Esta tierra es Aragón.
Añés, Huesca, Jaca, Naval, la estación de Canfranc, esquiar en Formigal. Sí, y un montón de excursiones para poder andar. Y ahora va a Zaragoza, ¿no, mamá? Sí, ¿a qué va a Zaragoza? No, primero Teruel, es que me encanta la historia de los amantes. Sí, Teruel es precioso con su vaquilla, todos de rojo y blanco. Venga, pues iremos a Teruel. Sí, vamos a Teruel. Venga, va, pues vamos a ir a Teruel. Tal día como hoy, en la Plaza del Torico,
El día amanecía festivo, alegre y vibrante. Hoy es uno de los días más bonitos del año. Hoy es fiesta mayor. Para disfrutar del gran día. Recuerdo a María y a Francisco, toda una vida juntos. Crearon una gran familia y aquí están, todos viviendo en Teruel. A Maribel, la panadera, con su nieta Clara, que hoy ya es toda una moza. A Saturnino y Pilar, siempre tan puestos, pero muy dispuestos. Por algo son los ricos del pueblo. Bah, mucha fachada y luego son 2 trocicos de pan. El pueblo ya está en plena fiesta. Mirad cómo se les oye cantar.
causa de un querer. Nunca lo encontró, nunca regresó, y en lejanas tierras su vida acabó. Pobreta Isabel, que por ese amor se llegó a olvidar de su viejo Teruel. Pobreta Isabel, que por ese amor se llegó a olvidar de su viejo Teruel. Fue por un amor la que se marchó, dejando su vida, dejando su honor.
cantando